del mercado, bienvenidos a otra transmisión desde el criptoespacio profundo. Ayer, los osos atacaron con fuerza, llevando a Bitcoin, BTC, hasta los 112 miles de dólares. Pero lo que no mata fortalece. En consecuencia, la caída abrió una ventana de acumulación silenciosa que pocos están viendo. Mientras tú revisabas las velas rojas con miedo, las instituciones con más pólvora se estaban armando hasta los dientes. Por consiguiente, hoy traigo pruebas claras de cómo los jugadores más grandes, instituciones, ballenas y hasta políticos, están moviendo sus fichas en esta guerra cripto global. MicroStrategy contraataca. MicroStrategy compra 357 millones de dólares en Bitcoin en plena caída. A simple vista parece una compra más, pero no lo es. De hecho, hacerlo justo en este nivel es una señal estratégica. Aprovechan el miedo para reforzar su arsenal de BTC. Los institucionales no compran en verde, actúan en medio del caos. Por consiguiente, mientras muchos traders minoristas se liquidaban en trading de futuros, Michael Saylor acumulaba. A su vez, este movimiento encaja con su narrativa: cada retroceso es un regalo disfrazado de miedo. Esto no es acumulación, es una declaración de guerra contra el sistema fiat. Cabe señalar que MicroStrategy ya es visto como un estandarte de la resistencia institucional. En consecuencia, cuando ellos compran, marcan territorio y envían un mensaje: el campo de batalla está abierto y las trincheras del soporte se defienden acumulando. Ballenas giran hacia Ethereum. Una ballena que controla 11.000 millones en Bitcoin acaba de abrir una posición de 108 millones en Ethereum, ETH. Este movimiento no salió en la TV, quedó grabado en la blockchain para quien sepa mirar. Por otro lado, esto no significa que abandonen a Bitcoin, significa que Ethereum gana protagonismo en la estrategia de las ballenas. Encima, lo hacen justo cuando el mercado dudaba de la fortaleza del ecosistema DeFi. No es acumulación cualquiera, es una infiltración estratégica. En paralelo, recordemos que ETH es la red de los smart contracts, de la liquidez, del blockchain technology aplicado a miles de casos reales. Así que, cuando las ballenas diversifican, no solo buscan rentabilidad, también legitiman el rol de Ethereum como columna vertebral del criptoespacio. La presión institucional se está moviendo, y no hacia donde todos creen. Fíjate que este movimiento puede reconfigurar las narrativas del mercado. Ya no es BTC contra el sistema, sino BTC y ETH empujando juntos la rebelión financiera. La rebelión política de Trump vs Biden. Según el Wall Street Journal, la familia Trump ahora es abiertamente pro criptomonedas, y la razón es explosiva. Acusan a Biden de usar a los bancos como arma política. Esto no es regulación, es censura maquillada como protección al consumidor. Están redactando las leyes que definirán quién controla tu billetera. En consecuencia, la narrativa de que el sistema financiero tradicional se usa como herramienta de dominación gana aún más fuerza. No obstante, que una familia política de primer nivel se incline hacia cripto, significa que ya entró de lleno en la arena electoral. El cripto ya no es solo economía, es la nueva bandera de guerra política. Sumado a eso, estamos viendo cómo Bitcoin, Ethereum, XRP y hasta Solana dejan de ser activos financieros y pasan a ser símbolos de soberanía y resistencia. Vale la pena destacar que este choque político no es casualidad, es parte de la fase de guerra cripto que vivimos hoy. Japón legitima el criptoespacio. El ministro de Finanzas de Japón sorprendió al mundo al declarar que las criptomonedas son un diversificador válido de cartera. Cuando un ministro habla, no es especulación, es política financiera oficial. Cabe señalar que esto no viene de un exchange ni de un influencer, sino de una de las máximas autoridades financieras de Asia. En consecuencia, se legitima al criptoespacio como activo serio y estratégico. Los países más pequeños están resistiendo, pero ¿por cuánto tiempo más? Paralelamente, Japón busca blindarse frente a la inestabilidad global y entiende que Bitcoin y las DeFi son una herramienta clave para ello. Al mismo tiempo, este movimiento pone presión en Occidente, donde FMI, Gafi y la Casa Blanca siguen jugando a la narrativa del miedo.
De modo que, cuando un ministro lo dice, el cripto deja de ser especulación y se convierte en política financiera oficial. Guerra de ETFs, Avalanche en la mira la última jugada. Grayscale busca aprobación de la SEC para un ETF spot de Avalanche, AVAX. Los players de 2013 están despertando, y cuando ellos se mueven, algo viene. Por consiguiente, la guerra de ETFs se expande. Ya no es solo Bitcoin y Ethereum. Incluso, estamos viendo cómo las altcoins estratégicas empiezan a infiltrarse en el terreno institucional. No es un simple ETF, es la puerta de entrada de las altcoins al tablero institucional. En paralelo, Avalanche se presenta como una red lista para la adopción masiva, y un ETF la colocaría directamente en las carteras de fondos institucionales. En consecuencia, esto abre un capítulo nuevo. Los reguladores ya no pueden contener la avalancha de innovación que trae el criptoespacio. Lo que parece adopción, en realidad es control compartido entre gigantes. BTC, Bitcoin, algo más bajo, pero con fuego bajo la superficie. Precio actual, $110.988, con caídas intradía, mínimo $110,7K, máximo $113,60K. Soporte clave en torno a $110K, $111K, permítanme decir, mientras todos miran el termómetro. Aquí es donde se guardan los tanques listos para disparar. Sacudida estratégica o trampa de osos. Queda claro que si perfora abajo de $110K, podríamos ver un desplome rápido hacia los $105K, o incluso $100K. Por otro lado, una defensa firme aquí podría catapultarlo hacia los $115K, $120K si el momentum institucional retorna con fuerza. En consecuencia, Bitcoin está en una trincherita técnica que decidirá si el mercado entra en modo corrección o en pleno rally alcista. ETH, Ethereum, respira fuerte, cerca del umbral de catapultazo. Precio actual, $4.439, bastante lejos de los recientes máximos en $4.900 más resistencia crítica, boyendo arriba de $4.800, $4.900. Si rompe esa barrera, podríamos estar viendo un cohete directo a los $5.000, $5.300. Por lo tanto, cualquier retroceso podría arrastrarlo hacia $4.300, $4.400, zonas donde cabe el concepto, ajuste técnico que enciende cohetes si se respeta. En definitiva, ETH está coleccionando tensión entre soporte y resistencia, y una vela explosiva puede inclinar totalmente la narrativa. XRP, el pez tranquilo que muchos ojos vigilan. Precio actual, $2,89, con rango intradía entre $2,89 y $3,05. Se mantiene económicamente estable sobre $2,80, $2,90. Pero atención, aquí no hay ruido, solo tensión silenciosa. Las ballenas respiran profundo en cada vela. Una noticia favorable, legal o institucional, puede ser el interruptor para impulsarlo hacia los $3,10 o $3,20. De modo que, XRP sigue siendo un punto caliente subestimado, listo para estallar si algo rompe la calma. Solana resiste y busca volver al ruedo. Precio actual, $191, min. $191, max. $213 dentro del día. Sol está defendiendo el fuerte. Aquí se mide si retoma impulso o se queda en tierra de nadie. La zona clave a seguir está entre los $190, $200 como piso. Si retrocede aquí, corre peligro de volver hacia $180, $170. Así que, una ruptura sostenida hacia $200, $210 abre camino para que busque un rally hacia los $220, $230 en próximas jornadas. DOGE, el memecoin que solo necesita chispa. Precio actual, 2.147 centavos, rodeado del típico rango de resistencia de $23 centavos 0,24. Dogecoin no entiende lógica, solo capitaliza el ánimo colectivo. Si el hype community revive, podría encender un rally que lo lleve directo a los 25 centavos 26 centavos.
Mientras tanto, el magma emocional está ahí, solo falta la chispa para el despegue. Entonces, después de ver todo lo que pasó hoy en el mercado, entendí algo muy claro. No estamos viviendo días normales, estamos presenciando un punto de inflexión. Y justo ahí entendí que no era una noticia más, era un punto de inflexión. Me puse a indagar qué rayos estaba pasando en los pasillos del poder, y por lo tanto descubrí movimientos que parecían invisibles, pero no lo eran. Y fue entonces cuando vi algo que nadie más parece haber notado. Estuvo todo el tiempo frente a nosotros, como un secreto a plena vista, disfrazado de simple volatilidad. Una simple fórmula en 3 pasos, que transforma a cualquier holder en leyenda del criptoespacio. Empecé a seguir el rastro de esta estrategia silencios. Lo que encontré fue una anomalía que nadie comenta, el famoso código triple, esa secuencia que usan los que realmente mandan. Esto no es casualidad, es parte de un patrón que se repite antes de cada explosión. Y aquí viene lo fuerte, hay un modelo en 3 fases que activa este momentum. Vas a pensar que exagero, pero esa idea puede reconfigurar la visión de cualquiera en este juego. Me di cuenta de algo tan potente, que decidí bautizarlo, la brecha del silencio. Así que, guerreros, lo que vimos no son solo velas. Es el blueprint del sistema revelándose sin maquillaje. Y aquí está la trifuerza, visión, acumulación y guerra silenciosa. Guerreros del mercado, hoy vimos cómo MicroStrategy carga más pólvora, cómo ballenas apuestan por Ethereum, cómo la política de Estados Unidos se quiebra ante Bitcoin, cómo Japón legitima al criptoespacio y cómo la guerra de ETFs se expande hacia Avalanche. Todo esto nos recuerda algo, cada caída es acumulación, cada vela es una señal, cada día es una batalla. No olviden, cada Satoshi es un voto contra el sistema. Satoshi maníacos, suscríbanse, activen la campana y únanse a esta resistencia de la comunidad Bitcoin. Porque aquí no seguimos titulares, aquí desenmascaramos la verdad.